Yo conocí a los Hombres G cuando tenía apenas 8 años. Sería aproximadamente 1985 o 1986 cuando los escuché por primera vez en la estación que antes estaba bien y hoy ya llena de programación basura, la RG 690 de AM, en donde un locutor la presentaba como la canción del Super Ratón. Ese hecho me llamó la atención, pues las caricaturas de dicho personaje eran de mis favoritas. Cuando puse atención a la letra real, descubrí que nada tenía que ver con dicha caricatura, pero que sí mencionaba los polvos pica pica y una palabra en aquel tiempo tabú en la moral hipócrita mexicoamericana, donde al principio y por ser una forma natural de hablar de ellos, sonaba interesante y en cierta forma hasta algo anárquica. Esa tendencia después, hubo muchos imitadores que forzando las letras usaban el lenguaje altisonante solo porque los Hombres G ya lo habían hecho. En los Hombres G era natural, pues así se habla allá en España. Yo como mexicano en esos días encontraba las demás letras con palabras altisonantes ya hasta cierto punto aburridas y redundantes. En fin, este podcast es acerca de eso, de la historia de ellos paralela a mis recuerdos de aquellos años. Esto entonces es el podcast Nunca hemos sido los guapos del barrio, basado en sus libros y películas, historias, noticias actuales y todo lo referente a esta gran banda llamada Hombres G. Recuerda, si gustas apoyarme, hazlo mediante Cash App al usuario Andy ORRAMS 770106. Gracias y comenzamos. Bienvenidos a un programa más de Los Hombres G, nunca hemos sido los guapos del barrio. Una disculpa por lo tardado de las emisiones, espero irlas regularizando conforme me voy acomodando un poquito con las grabaciones de los demás podcasts. Acuérdate que ahí tengo el podcast de Paul McCartney, It's All the Best, el podcast del Sótano Nerd, el podcast también de los Kings, que es en inglés, el podcast también de ¿cómo se llama? Por amor a la música, se me fue el nombre al principio. Todo acerca de Queen. Son los podcasts que puedes escuchar aquí en las plataformas distintas de audio, de podcast. Y con ello, acompañarme durante 15 a 20 minutos de programa. El que va más avanzado ahorita es el programa de Paul McCartney's All the Best, pero ahí le siguen de poco a poco los demás podcasts. Este va reiniciando, también el de Queen va reiniciando para que si lo quieres escuchar y descargar, recuérdate escuchar ahí los comerciales, que eso me ayuda a mí también a que sea un poquito más atractivo para los que me permiten realizar estos podcasts y con ello poder yo también ahí echarle más ganas a la creación de los mismos en los capítulos, sobre todo por el tiempo, ¿no?, que tengo que dedicar a la lectura y los resúmenes de cada uno de los episodios. El día de hoy te voy a hablar de un integrante que todavía no aparecía en los episodios pasados y que con su llegada da forma definitiva a la agrupación de los Hombres G. Me refiero a Rafael Gutiérrez Muñoz, que nació en San Fernando de Henares, en la provincia de Madrid, el 11 de abril de 1960. Sus padres, Felipe Gutiérrez y Manuela Muñoz, eran originarios de Noblejas, en la provincia de Toledo. Emigraron a San Fernando de Henares, donde ambos trabajaban como empleados en la fábrica de camiones Pegaso, hasta que pudieron cambiarse a la calle, a lo que es Madrid. No tenía nada que ver con la música, aunque su madre era muy fan de Elvis Presley. La otra pasión que Rafa Gutiérrez tenía, aparte de la música y la guitarra, era el fútbol soccer, y llegó a jugar en las filas del Club Deportivo Pegaso, equipo a cuya disciplina de entrenamientos no se adaptó y que abandonó finalmente ante la molestia de su padre. Rafa Gutiérrez es un fiel seguidor del Atlético de Madrid y jugó durante mucho tiempo con los veteranos del Atlético. Es Aries, de carácter extrovertido y gran sentido del humor. Hacía bromas sin parar y marcaba mucha tendencia en su forma de vestir. De hecho, en la portada que salió en el álbum de México, por la foto, ¿no?, que el álbum se llamaba Un par de palabras,
por la foto. Al principio yo pensaba que el cantante principal y el que orquestaba todo era Rafa. O sea, aparece con gafas como en el centro de la foto y todo. Y uno, bueno, al menos yo pensaba mucho tiempo cuando estaba niño, pues yo no distinguía, yo nada más me gustaba la música, pero yo pensaba que el cantante era realmente el que después conocí, que era Rafa Gutiérrez, que era el guitarrista. Rafa Gutiérrez tenía ya una trayectoria más o menos buena, por así decirla. Él ensayaba con un grupo llamado Las Chinas de Ascao y realmente, aunque ensayaban y hacía música con ellos, esta banda no se llevaba muy bien. Entonces él de pronto, pues solamente cuando era necesario volvía a los ensayos y volvía a estar ahí presente para hacer las partes de la guitarra, y eso pues no le gustaba mucho, pero es lo que había en ese momento. En una ocasión él tuvo entre esos huecos, en esas, digámoslo así, opciones de poder estar haciendo música. Un día le tocó sustituir en San Javier, un lugar de allá de España, con los Zombies, los músicos ingleses, ya que él sustituyó al guitarrista y cantante que había tenido un accidente en Italia. Él estuvo también en la época de Plástico en la isla de Gaby y ensayaban en un local enfrente del que usaba Morris, un cantante argentino amigo de él. Cuando él se regresó a Argentina y se mudaron a su local, y ahí les pasó una anécdota muy graciosa con el dueño, que él decía que no querían que hicieran problemas ni nada de ese tipo de fumar cosas indebidas y bueno, ya saben, ellos hacían la travesura como quiera. ¿Qué es lo que pasa con Rafa Gutiérrez? Bueno, él estando con los Plásticos era el bajista que estaba con ellos, era Emilio Estecha, que luego estuvo con Ole Ole. Toti Árboles y Eduardo Benavente eran como los hermanos de él, obviamente no eran, pero ellos se fueron con Alaska y los Pegamoides, que luego fue con Dinarama. Y así, fíjate, entonces aquí lo que pasa es de que todo, al menos Rafa ya estaba codeándose con gente del medio del espectáculo español, ya antes todavía de que lo hicieran los otros integrantes de lo que serían los Hombres G. Ellos empezaron a hacer unos conciertos ahí cuando estaba con un grupo llamado Los Golfos, y como estaban pues en buena convivencia, sacaron el sencillo Nieva con la RCA y él sale en la portada con el cabello rapado. Esta canción la compuso Rafa con el seudónimo de Andy Dandy. Vaya, mira, una coincidencia, yo me llamo Andy, pero no me dicen Dandy. Sin embargo, había veces en que ensayaban y pues estaban constantemente haciendo música. Al menos Rafa Gutiérrez siempre estaba al pendiente del medio musical. Estando en la milicia, el grupo, él tiene que enlistarse a la milicia. Había algunas revueltas por ahí, estaba habiendo problemas en España en aquel tiempo, y mientras él estaba ahí en la milicia, bueno, en la militar, Plástico, el grupo donde él grabó ese sencillo de Nieva, se disolvió. Simple y sencillamente se cambiaron y se hicieron algo así como punks algunos de ellos, y él pues literalmente se deshace ese grupo. Y aquí es donde entra el punto de enlace entre Javi, David y Dani para con Rafa. En el año de 1982, Daniela Bosé, que es prima de Miguel Bosé, fue quien les hizo el cruce de caminos en 1982. Y desde ese momento en que se cruzaron, ya no volverían a separarse. Daniela comenzó muy joven a hacer trabajos vinculados a la música. Era aún estudiante cuando acompañó a Miguel Bosé en algunas giras por Italia.
ayudó a Rosa Lagarrigue, manager de Mecano, y se encargaba de la producción de programas musicales en la televisión española. Obviamente haciendo presentaciones para músicos que hacían playback. En este sentido, ella pudo llegar a varios puestos directivos de las disqueras en España, como Sony Music. Dirigió la división de derechos y fue directora general de BMG para España y Portugal. Pero antes de todo eso, bueno, ella tenía a cargo la dirección del Palacio Vistalegre de Madrid. Daniela ya estaba dentro del círculo del ambiente musical, y el día en que los otros integrantes de Hombres G conocieron a Rafa, al parecer es porque había sucedido un contratiempo. Le faltó gente a Daniela Bosé, que ya tenía palabrada, y tuvo que ponerse a buscar a otras personas. Le llamó a David Summers diciéndole que era urgente que fueran para un playback para el programa Aplauso con Carmen y Antonio, los hijos de Rocío Dúrcal. Y le dijo David que bueno, pues que eran 3 nada más y tenían que estar a las 10 de la mañana en la televisión española o TVE. Y conocieron a Rafa ese día porque era el integrante que sí había estado, y pronto se hicieron amigos. Rafa, como siempre, alegre y simpático y muy hablador, se hizo amigo de ellos a los 10 minutos y se dieron cuenta rápidamente que tocaba mejor que cualquiera de los 3. Y obviamente le preguntamos si estaba en el grupo. Si estaba en algún grupo, le dijeron que no. Por tanto, le dijeron que, ¿sabes qué? Creo que nos gusta tu forma de ser, tu forma de tocar. ¿Qué tal si te unes a la banda? Y así, este encuentro entre Rafa Gutiérrez y los Hombres G. Se fueron, platicaron, hicieron amistad. Y un día, ese mismo día de la presentación, David le dijo, oye, si quieres mañana nos juntamos y te enseño mis canciones. Y dijo, oh, pues, con ganas, ¿no? Vamos a ver dónde podemos estar ahí, platicar o algo. Y fueron al lugar de un hermano de él, que se había unido a los colombianos Elkin y Nelson, que era un lugar llamado, un antro, por así decirlo. Y ya estaban ellos reunidos ahí, Rafa y David, perdón. David le enseñó las canciones, le gustaron a Rafa, dijo que sobres, vamos a darle. Y eso le alivianó a David Summers mucho, porque era como alcanzar otro nivel, ya que ellos veían a Rafa como un crack que podía darle otra dimensión al grupo, como ahí fue. Entonces, ahí el grupo que se llamaba La Burguesía Revolucionaria, ¿te acuerdas del episodio pasado? Y ahora se hicieron llamar Los Bonitos Redford. Obviamente en honor al actor Robert Redford. Aquí ya Los Bonitos Redford es un poquito ya lo que era el resto de los residuos y las chamarras de cuero negro. Es decir, ya eran cosas que empezaban a quedar atrás, y ahora las letras iban a tener otro tipo de significado. David, por ejemplo, empezó a tener claro que debía hacer canciones ya más bonitas y divertidas para Los Bonitos Redford. Rafael y David trabajaron solos un tiempo, viendo canciones y preparándolas para ensayarlas. Las letras le parecían muy chistosas a Rafael, con un descaro entre chistoso y revolucionario, y tenían solos de guitarra que él podía aportar. Con La Burguesía Revolucionaria había que buscar un nuevo nombre para el cuarteto, ya que surgió un anuncio de publicidad de una marca de Bonito que, para captar a los consumidores, decía: entre el Bonito Peña y el Bonito Redford, ¿cuál prefiere la gente? El Bonito Peña. Ellos se encantaron por el Bonito Redford, aún sin estar convencidos, ya que el nombre sería totalmente efímero, y nunca llegaron a tocar siendo los Bonitos Redford. Iban a hacerlo una vez allá en una de las facultades de España. Llegaron y estaban Alaska y los Nikis, que también iban a actuar, pero se suspendió el concierto por alguna situación con el equipo, y estaban solos Javier, David y Daniel.
siendo todavía la burguesía revolucionaria. Una vez tocaron 3 canciones en la discoteca Keeper del Escorial, donde fueron con los de Madrid Capital. Fue la única vez que actuaron siendo un trío, ya como los bonitos Redford no tocaron jamás. Ya cuando debutaron en el Rocola, eran los Hombres G, pero eso ya lo veremos en el siguiente episodio. Sin embargo, te voy a decir que el día que Javi y David conocieron a Rafa en la televisión española, ya Dani no podía ir. Javier le llamó y le dijo que no podía porque pues tenía ciertos compromisos. Entonces David quedó con Rafael y fueron Javier, Daniel y él. Nada más de llegar, se emocionaron de ver los amplificadores, los micrófonos, ya que eran de otra galaxia para ellas. Hubo mucho entusiasmo porque pudieran estar ahí. Empezaron a ensayar su repertorio para hacer una maqueta y ver si alguien los grababa. Sus amigos también notaron en esa época, cuando iban a verlos ensayar, que habían evolucionado y aprendido el aspecto de las etapas anteriores. Y dicen, oh, ahora sí parecen un grupo. Al principio, Rafael llevó a un amigo suyo llamado Romy, que tocaba las congas cuando hacían Milagro en el Congo, por ejemplo, y el pandero en otra canción. Era percusionista, aparece en los coros del sencillo y en la primera vez del Rocola, pero le dijeron a Rafa que para lo que estaban haciendo no necesitaban percusionistas, ya que no era muy necesario. Y Rafa lo entendió. Por tanto, bueno, para Rafa fue algo difícil decirle a su amigo que no tenía lugar en el grupo, porque pues era su amigo, lo conocía del barrio de toda la vida, y coincidieron cuando ya estaban tocando en el Dalvila y él trabajaba ahí como camarero. Su hermano acababa de dejar Tequila y se había integrado con el dúo colombiano Elkin Nelson, cuyo manager era Pedro Caballero y el road manager era François-Marie Martín de la Rivière, al que ellos llamaban Martín el Francés. Le dijo a su hermano que quería probar con los que había conocido, que eran en este caso David, Rafa y Dani. Y recuerda que todo estaba en un restaurante. David y Javi estaban de vez en cuando. Su hermano le dejó la llave para que ensayaran en el chalet que tenían ellos allá, en un lugar de allá de España, y ahí empezaron a atacar algunas canciones, hasta que un día llegó su hermano y le dijo que ya no podían entrar porque le habían dado un tipo de reclamo al francés de que estaban haciendo ruido, y ya no pudieron ensayar en ese lugar que le había prestado su hermano, donde ensayaba él con Elkin y Nelson. Así que cuando no podían usar el local de Elkin y Nelson, se iban a la casa de David y ensayaban con las guitarras acústicas. Javier se daba golpes en las piernas para seguir el ritmo porque pues no tenían batería. Así que los bonitos Redford estaban llenos de energía y listos para comerse el mundo. Estaban preparados para salir a buscar su propio espacio en una capital en plena efervescencia musical y cultural. Lo tenían muy claro. Si no lo lograban, al menos nadie les quitaría el intento. Y hasta ahí el día de hoy, ahora sí. Espero que te esté gustando esta historia de los Hombres G, como a mí me está gustando también el hecho de leerla y el compartirte a ti varias experiencias que tú puedes también de primera mano leer en este libro llamado Nunca hemos sido los guapos del barrio. Yo te digo solamente lo que a mí me interesa, pero hay cosas que por espacio de tiempo y otras situaciones pues no te puedo decir completamente, pero si tú lo consigues, está de venta en forma digital, en forma física también, y no es muy caro. Así es que si quieres apoyar también a los Hombres G de esa forma, pues ahí hazte tu copia del libro Nunca hemos sido los guapos del barrio, entre otros libros que tienen ellos. Hasta luego.